¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Buenas Razones para Conversar. Soy Mónica Maruri y hoy entrevisto a un súper famoso ecuatoriano, perdón, un francés en Ecuador. No es ecuatoriano, es Sebastián Melieres, súper famoso, debo insistir en ello. Creo que es uno de los que más seguidores tiene en nuestro Twitter en Ecuador. Y lo que más me sorprendió en esta entrevista que ahora vamos a escuchar es que realmente ama nuestro país. Tiene la mejor versión que alguien puede tener de los ecuatorianos y la mejor impresión de cómo somos los ecuatorianos. Creo que es lo más especial de esta entrevista que los invito a escuchar. Sebastián Melieres, como dije, llegó hace 25 años al Ecuador, llegó como cooperante a la Alianza Francesa, después de 2 años entró a la revista Vistazo como director de la revista Generación 21 y de allí ha tenido varios cargos. Ahora es el editor de la sección de Gente y Cultura de la revista Vistazo y hace pocos días lo vi estrenando un segmento en televisión. Él no había hecho audiovisual antes. En todo caso, una entrevista muy grata que los invito a escuchar a continuación. Sebastián, bienvenido. Qué gusto tenerte en Buenas Razones para Conversar. El nombre de este podcast para mí es muy importante porque siempre hay buenas razones para tratar de conocer a otra persona. Creo que el principio de tu profesión y de la mía es creer que en otro ser humano siempre hay una historia interesante, ¿sí? Que queremos saber, una historia maravillosa. Cuéntame, francés, viviendo en Sudamérica, viviendo en Ecuador y viviendo en Guayaquil. ¿Por qué? ¿Cómo elegiste? ¿Cómo llegaste? ¿Cuándo? Tengo 25. Bueno, gracias por la invitación. No voy a empezar así nomás. Gracias por la invitación. Es un honor para mí estar contigo. Yo tengo 25 años acá y yo llegué como cooperante en la Alianza Francesa, que es una manera de hacer el servicio militar en otro país y de aprender el idioma, de conocer a la gente. A mí me habían propuesto 5 países y acepté el país que no conocía, porque para mí Ecuador no sabía nada de Ecuador. Hace 25 años había pocos personajes internacionales. Quizás Nicolás Lapenti en el tenis, quizás, lo único. No había más. Entonces dije, bueno, viajar por viajar, me voy a lo desconocido. E hice la mejor elección porque después conocí a mis compañeros que fueron a Venezuela, Colombia, Perú, y estaban en alianzas muy grandes. La mía era muy pequeña. Yo tenía 4 o 5 alumnos que muchas veces eran alumnas y me preguntaban sobre mi vida. Más bien yo aprendía de ellos. Fue como clases mutuas, ¿no? Fueron 2 años en la alianza y cuando se terminaba mi periodo me iba a Francia. Mis cartones estaban en el barco con mis libros y todo. Y un señor me pidió darle clase particular una semana porque iba de embajador a Suiza y, y cuando le daba clase me dijo, pero ¿por qué no te quedes acá? Tú puedes hacer periodismo acá. Y me consiguió una cita con mi jefe actual Con y tengo Patricia. 25, claro, con la doctora, con Javier Alvarado, y aquí tengo 25 años con ellos trabajando. Cuéntame lo más difícil y lo más fácil. ¿Qué fue lo que te costó y qué fue lo que no te costó para nada? Lo que me costó fue el idioma porque yo mentí para llegar acá. Cuando estuve en la Alianza en París, el director de la Alianza me habló en español y me dijo, ¿usted habla español? Y yo dije, sí, pero un sí tan fuerte y tan autoritario que obviamente creyó que yo era bilingüe, yo no hablaba nada de español. Entonces, cuando llegué acá, no hablaba nada. Entonces, dar clase de francés cuando no puedes traducir ni una palabra es muy duro, pero fueron clases muy buenas porque realmente no tenía la facilidad de la traducción. Eso fue duro porque a veces tenía reuniones, la gente se reía, yo no comprendía por qué se reían, no se ponían bravos y no sabían por qué. Fueron 3 meses un poco complicados, pero después el Ecuador se abrió, o sea, todo el mundo me invitaba, todo el mundo quería saber de mí, me sentí muy esperado acá. Sentía que el francés de la Alianza, todo el mundo lo quería conocer de alguna manera y fue súper lindo, ¿no? Yo era peladito, eh, bueno, fue muy lindo, la verdad. No hay muchas cosas negativas porque aquí la integración es fácil.
quizás tú sientes las cosas distintas cuando tú empiezas a trabajar de verdad, porque la alianza era como un sueño, ¿no? Era como, me pagaban de Francia, ganaba bien, tenía una suite, pero después cuando decides vivir en el país, ya la gente no te ve igual. Dice, bueno, es el francés de la alianza, pero aquí está, ya, no brillas igual. Tienes tú que hacer mérito en ese momento. Qué bueno saber. Y ahí es como una segunda vida, ¿no? Pero igual esa segunda vida estuvo bien. Yo nunca me pusieron trabas, siempre aceptaron lo que yo era. Y cuando hacía un error decían, bueno, es francés, ya, todo bien. Los latinoamericanos casi siempre nos quejamos mucho y yo te hubiera querido decir los ecuatorianos siempre nos quejamos mucho, pero trabajo con personas de diferentes países todo el tiempo. El convenio Andrés Bello es iberoamericano y trabajamos desde España con gran parte de Latinoamérica y tendemos a quejarnos. Nosotros tenemos la peor crisis económica y cuando hablo con los chilenos, no, nosotros la peor y los peruanos, la peor. Y tenemos los peores, no, nosotros los peores políticos. Y parece que estuviéramos compitiendo hacia abajo. Pero tú tienes otra mirada, tú llegaste de lejos a mirarnos a los latinoamericanos. ¿Hasta dónde es verdad el peor y qué deberíamos de ver que no vemos? Yo creo que los ecuatorianos tienen lo mejor y no lo saben, a nivel de carácter, a nivel de cultura. Aquí es una Suiza, como se dice, una Suiza en Latinoamérica, y la pandemia no ha cambiado esto. Quizás lo que yo cambiaría, pero no soy nadie para cambiar a nadie, pero es la autoestima. El ecuatoriano se queja porque no tiene la autoestima suficiente para decir, bueno, me equivoqué, pero no pasa nada, ya lo voy a hacer mejor. Entonces es más fácil decir somos corruptos. No es nada, porque no todo el mundo es corrupto, no todo el mundo. Aquí la gran mayoría de la gente es maravillosa. Aquí tú ves un mecánico y con un alambre te repara tu carro. Los artistas son excelentes artistas, pero no se saben vender a veces. Y dejan que alguien les diga, pero tú no vales, tú no puedes. Y no es el caso. Aquí todos mis amigos son mejores profesionales que yo, pero de largo. Yo intento mejorar cada día, pero mis amigos son mejores, son más preparados, Pero bueno, hay que ver la vida de manera positiva siempre. Entonces ahí viene una pregunta, ya que eres periodista, ahora voy por los medios. Los medios tienen mucho que ver con el espejo que le devuelven a una sociedad, ¿sí? Yo personalmente me he especializado en mi vida en televisión educativa y siempre he pensado que los medios te pueden devolver que eres corrupto, morboso, que eres ignorante, o los medios te pueden devolver una extraordinaria versión de ti mismo, como sociedad quiero decir, como tus hábitos, tus costumbres. Los medios tienen un rol extraordinario, sin ser patronizing, sin ser, no sé cómo se dice eso, sin ser, y los ecuatorianos somos, sino contándote historias extraordinarias sobre tu identidad, sobre tu cultura. Alguna vez, me acuerdo, hace muchos años, yo tenía un programa de televisión, entrevisté a Nila Velázquez y me decía, ¿qué mayor rating que E.T., Phone Home, hace muchísimos años, versus esos de dar patadas rápidos y furiosos? Porque en realidad para poder hacer buenos contenidos en medios, necesitas pensar un buen guión, pensar un buen contenido y contar bien una historia, que no necesariamente significa alto presupuesto. Y desde los medios escritos en el que tú trabajas, hasta medios audiovisuales y radio, no necesariamente han hecho un buen trabajo devolviéndole una buena versión de sí mismos a la población. Estamos sintonizados. Yo te voy a contar un poco mi experiencia personal. Yo cuando empecé en el periodismo me decían que yo era flojo, que yo era demasiado bueno y que yo a todo el mundo lo veía bien. Entonces me decían, Sebastián, en cada personalidad hay una verruga. El periodista tiene que contar la verruga. Lo hice 25 años, hasta que llegó la pandemia. Cuando llegué a la pandemia estaba solo en mi suite, las noticias eran terribles, entonces yo tomé la postura y la decisión de contar historias positivas, de gente que en ese momento ayudaba, se sacrificaba, que tenían pensamientos buenos aquí y en todo el mundo. Y empecé a tener una comunidad muy grande y empezamos a compartir historias. Y estaba trabajando en Vistazo y vi como yo empecé a escribir distinto. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Tenemos que contar historias humanas.
pero yo personalmente, el periodismo lo veo distinto ahora. No hay por qué buscar lo negativo siempre en alguien. No es necesario. Lo mío es arte, cultura y todo. ¿De qué sirve que yo cuente que diga que el pintor era mujeriego y todo? ¿Qué aporta? Absolutamente nada. Estamos hablando de arte. Estamos hablando de por qué pinta, por qué de niño tuvo esa atracción por la pintura. Entonces, a mí me encanta contar historias, pero historias positivas. Yo sí dejé el periodismo a la antigua, que es pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, te voy a sacar cosas. No, ya no. Yo mis entrevistas son muy largas, son muy simpáticas y no importa que me digan que yo soy flojo, porque yo sí cuento la historia de la persona. Y eso A es lo, lo que hago y voy a seguir haciendo. a lo mejor sí me interesa la verruga. Yo creo que el periodismo muestra lo bueno y lo malo, pero recuerda que ahora hay el periodismo de soluciones y hay el periodismo, quiero entender esa verruga de tu vida. ¿En qué te ayudó? ¿En qué te hizo mejor persona? ¿Cómo le sacaste ventaja a ese dolor, a ese error descomunal que cometiste? ¿Te sirvió para algo? ¿Cómo te convirtió en quien eres ahora? Claro. Hace poco vi que entrevistaste a alguien muy importante de la política ecuatoriana y pensé, le habrá preguntado también por sus errores, porque sus errores también son parte de quienes somos. Te Claro que sí. pregunto sobre eso. ¿Tú hablas de Rosalía? Sí. Ya. Eh, sí, pero al mismo tiempo, yo sí le pregunté y me contestó, pero al mismo tiempo esa pregunta todo el mundo le ha hecho 1000 veces. ¿Y te parece normal que una persona con la trayectoria que tiene, hasta que se muera, le vayan preguntando lo mismo y lo mismo? Entonces, sí, es verdad que toqué el tema, me contestó, lo puse en contexto y todo, pero también hablamos de su hijo, también hablamos de sus viajes, hablamos de ella como mujer y todo, ¿no? Hace parte de, pero, pero das un buen ejemplo, porque para mí este ejemplo no, porque pobrecita, toda la vida le va a preguntar lo mismo. Es como que yo estoy divorciado, también va a decir, oye, ¿y por qué te divorciaste? Ya me divorcié, Sabes ya. que más que por qué lo hiciste, cómo lo usaste. Es decir, Ok, ¿son nuestros grandes errores los que nos convierten en quienes somos o no? sí, sí, sí. Está bien, es cosa de balancear, ¿ya? De poner el microscopio un ratito sobre algo y sacar alguna enseñanza. En eso tienes razón. Hoy en Buenas Razones para Conversar estamos con Sebastián Melieres, un muy famoso francés que desde hace 25 años vive en Ecuador. Continuamos. Yo te hablaba del periodismo porque de verdad creo que puede construir mucho. Veo que me contestaste que eso te hizo cambiar y que en pandemia, y en realidad eres un líder en redes sociales, todos los días cuando uno te lee dice, tengo un motivo más para tener fe o para creer o para, dentro de tanta pelea, Sebastián nos regala otra mirada, una mirada positiva. Te contestarán los directores de los noticieros, pero nosotros no podemos hacer un noticiero a base de eso. Nosotros vendemos si Sí, ponemos pero cosas sí existió. negativas y nos da rating poner al nieto que mató a machetazos al abuelo, que creo que fue una noticia de la semana pasada. Yo siempre cuento una historia que mi hijo era chiquito y yo prendo un noticiero y al mediodía y la noticia que salió fue que una mamá había botado, había matado, había dado a luz en un baño público y había metido en la basura a su bebé y se había ido. Y nunca me olvido, mi hijo debe haber tenido 8 años, 7 años, y a los 7 años tu mamá nunca haría, o sea, es que el concepto de mamá es otro, y era en un horario familiar, quiero decir, a las 12 del día no puedes poner una noticia de ese tipo, o sí. ¿Qué le dices a esos directores de medios, por si acaso de toda Latinoamérica, no solo de Ecuador? Sí, yo les digo que son cobardes porque yo recuerdo aquí un noticiero, el noticiero del doctor Manrique, que era en la noche. Era un noticiero distinto, humano. Él era doctor, no era un comunicador, era un doctor. Y a mí me daba paz escucharlo. No estaba de acuerdo en todo, porque era un poquito también, se gustaba mucho él, ¿ya? Pero era un noticiero distinto, ahí no había muertos, no había nada, y había muchos comentarios, eso me gustaba.
En cuanto al rating, todo el mundo sabe lo que da rating. La violencia, el sexo, las peleas. Entonces, si eso es el rating, pongamos películas de guerra, películas porno, y eso lo vamos a hacer. No, pero obviamente que no. Tú hablabas de E.T., que es una película maravillosa que tiene como 40 años. Creo que por ahí, pero yo tenía 10 años cuando la vi. Esa película es una maravilla y sigue siendo una maravilla y estoy seguro que si la ponen mañana a las 8:30 va a ser el mejor rating de todos los canales. Entonces, no, yo creo que la pandemia nos obliga a poner el cursor en otras cosas. Si no aprendimos en un año a tener empatía, a querer vivir juntos y tener programas distintos de entrevista, como lo que estás haciendo, de escuchar más que hablar, de no lucirse tanto, sino dejar a la gente que exista. Entonces, ¿de qué nos sirvió esa pandemia? O sea, la pandemia tiene que tener algún efecto, porque si no, ¿por qué? ¿Por qué estuvimos un año con miedo en una casa? Pregunto, y entonces, ¿cómo solucionan el tema del rating? Porque siguen creyendo que la violencia y el morbo es lo único que funciona y no hacen el pequeño esfuerzo de pensar un contenido, de hacer empatía con una audiencia, porque hay otro aspecto, y por eso usé la palabra empatía. La mayor parte de la población vive otra realidad y no la que muestran los medios. Y a Claro. veces los medios, cuando muestran a esa mayor parte de la población, la muestran llorando, enferma, pobre, miserable. Pero tú debes de haber entrado a las casas de los ecuatorianos y comen rico y se ríen a carcajadas y bailan, y la tele no muestra esa belleza de nuestra cultura y de nuestro patrimonio cultural y memoria. Cuéntame un poco. No, no, te puedo dar otro ejemplo que me pasó a mí. Durante la pandemia me pasó algo, una película. Yo me fui al registro civil porque tuve que renovar mi visa, no tenía cédula. Bueno, yo era un ilegal aquí. Entonces y cuando eres extranjero es muy difícil renovar documentos, peor en la pandemia. Me voy al registro civil, hago cola con el sol afuera porque nadie podía entrar y todo. Y cuando llego a la caja, me dice, bueno, son $6 para el documento. Digo, bueno, muy bien. Pongo la mano en el bolsillo y tenía $5 porque yo nunca pensé que había que pagar algo ahí. Voy a ver el guardia y digo, señor, ¿me deja salir un rato para ir al cajero? Y yo regreso. Me dice, es que vamos a cerrar. Y yo lo miro y digo, pero no puede ser por $1. Y el guardia me da el dólar. Voy a la caja y mientras estaba en la caja empecé a pensar que era un guardia, que seguramente era 4 pasajes de bus de ese dólar y que no lo pensó ni un segundo, pero ni un segundo y me dio el dólar. Entonces salí, lo llamé, le dijo, ¿cómo se llama usted? ¿Dónde vive? ¿Cómo así es tan buena gente? Me conocía, se reía, me dice, no, yo creo en Dios y yo sé que Dios me va a devolver lo que yo le di, que le vaya muy bien y todo. Llego al carro y pongo un tweet contando un poquito la historia que te estoy contando. Y veo los tweets, 1, 2, 100, 200, 400. Sí, la gente se emocionó tanto de lo que había hecho que el día siguiente regresé, le pagué con creces el dólar que me había dado, obviamente, y hablamos más. Fue tan así que el ministro de la época se metió en mi cuenta y me llamó y le dio un trabajo. Él ahora trabaja en el Ministerio de Inclusión Social y él no es guardia, él motiva a la gente. Es como un super gerente de recursos humanos. Y está feliz de la vida, gana muy bien. Y pasamos la semana pasada juntos, fuimos a Puerto Santa Ana para caminar y para conversar y todo. Nos han invitado en televisión, la historia dio la vuelta al mundo, salió en Francia, salió en España, y él me dice que en el ministerio le dicen dolarito, porque todo el mundo lo conocen por el dólar que dio, y es un tipo maravilloso. Entonces, cuando me hablabas de quiénes son los ecuatorianos, es ese guardia que se llama Edison Rosado, que vive en el Monte Sinaí, que cree en Dios, que está enamorado de su esposa, que habla de ella con un amor tremendo, que sus hijos estuvieron conmigo en Puerto Santa Ana, no molestaron jamás, estaban ahí sentaditos. Una familia humilde, pero súper educada y entregada, ¿no? Eso es Ecuador.
Eso es igual. Además, no sé por qué siento que lo que acabas de describir, que efectivamente eso es Ecuador, como Edison Rosados es nuestro país, sí da rating. Me has contado que te replicó todo el mundo, lo quiso ver todo el mundo. Eso se llama rating, Claro. solo que no lo midió Ibope con unos people Ujú, meters en las ujú, casas. Y vende, porque lo que me has contado es que vende tanto que el hombre con $1 se compró una nueva vida. ujú. No lo Sí, toma. no, no, es así. Y también lo que te da el rating, yo creo, es hacer las cosas con mucha autenticidad. Porque tú puedes contar una historia y no llega. ¿Y por qué una llega? Porque la gente te cree, porque la gente sabe que es cierto, sabe que fue un encuentro genuino que nadie se esperaba y funcionó. Entonces, el rating también es eso, porque hay programas que no tienen rating y otros que sí, y el concepto es el mismo, a veces hacen exactamente lo mismo, pero el tipo que pega es el tipo que es auténtico, y la gente dice, a este sí lo creo, o este sí me gusta, o este sí me llama la atención. Cuando hablamos de rating, yo que estoy en la prensa escrita, no se llama rating, se llama lectoría, pero me acuerdo cuando llegué a Vistazo, la portada de Vistazo era una chica en bikini. Y me acuerdo que la primera cita que tuvo con mi jefe me dijo, ¿te gusta Vistazo? Le digo, sí, pero ¿por qué hay una chica en bikini? Pero yo le dije, como ingenuo, le dije, ¿por qué? Me dijo, no, es algo cultural, eso vende. Bueno, hasta que un día se paró firme y dejó de poner las chicas en bikini. La revista bajó, las ventas bajaron, pero volvieron a subir. Si mañana ponemos un programa cultural a las 8:30 de la noche, va a bajar el rating, pero hay que sostenerse, hay que darle fuerza, hay que promocionar a la gente, hay que creer en tu gente. No decir, lo meto una semana, vamos a ver qué tal le va. Le va a ir mal. Obviamente que le va a ir mal. Si tú me pones a mí en televisión mañana, no me va a ir bien porque no hablo bien, la gente no me conoce y todo, pero dame la oportunidad un mes, ¿ya? Si en un mes nadie me ve, bueno, me regreso a Francia, pero dame la oportunidad por lo menos. Te va a ir muy bien, ojalá lo intentes. Y sí te conocen, eres famosísimo. No, pero Y las redes es un mundo un poco, es digital, es superficial, ¿no? O sea, yo salgo de redes sociales tienes, y ya. tienes una misión extraordinaria, que es la de liderar el que creamos en nosotros mismos como seres humanos o el de liderar una corriente de buena fe, de colaboración, de amabilidad, de mirarnos con otros ojos. ¿Cuánta falta hace? Qué pena que tuvo que llegar el COVID para que muchas personas empecemos a cuestionarnos sobre nuestro rol, pero no solo el COVID, sino el cambio climático que o acaba con nosotros o empezamos a hacer algo, ¿no? ¿Verdad? Claro. Antes de que acabe con nosotros. Eh, hay cosas especiales que los extranjeros siempre me dicen de esta tierra, que les gusta mucho la vegetación, que les gusta mucho los paisajes, que nuestras frutas no las tiene nadie, que qué rico que es comer frutas aquí, que no hay las mismas frutas en Europa o en otros países. Cuéntame, esa pregunta no podía dejar de hacértela porque siempre me hablan de eso. No, claro. Bueno, yo cuando llegué acá, todos los fines de semana viajaba, cogía el bus y viajaba de noche para levantarme en una ciudad y pasar el fin de semana en una ciudad. Entonces yo me conozco todos los platos, todas las frutas, toda la gente, todas las playas. Y aquí es, cada lugar tiene algo específico y es no solamente el plato rico, sino la persona que te lo sirve y que te cuenta la historia, pero una historia, por algo le meten mucho ají, por algo le meten mucha papa, y eso me gusta, que aquí es un país de historia y la comida aquí tiene muchas historias. El ceviche, si es con B pequeño, B grande, eso tú puedes hablarlo todos los días, nadie te va a decir, porque todo el mundo tiene su versión, ¿no? Sí. Y es un país de muchos sabores, de muchos olores. Y es un país donde tú haces una hora de bus y pasas de la lluvia al calor, de lo desértico a la vegetación. Todo está aquí y todo es muy pequeño y todo está a la mano y es barato. Y aunque los precios obviamente aumentaron y van a seguir aumentando, tú puedes tener fin de semana de aventura, de placer, de silencio, de miles de cosas. Eh, yo, Tu plato favorito, lo que más eh, te gusta. Creo que es el ceviche, no es muy original, pero el ceviche. No El importa, ceviche tu me encanta. paisaje, el paisaje más hermoso del Ecuador. Para Sí, ti, el lugar que me encanta acá es el lago de San Pablo, en la sierra.
Fui con mi familia, despertarse con ese lago, con la neblina y todo. Estás en un lugar que es un paraíso y a 5 minutos está Otavalo, que es una cosa de loco, donde hay mucha gente, pero ese lago es maravilloso y como a mí me gusta correr alrededor de ese lago es una sensación increíble. Creo que es lo que más me gusta. Y a nivel de ciudad me gusta mucho Cuenca, me gustan mucho los cuencanos, tengo muchos amigos cuencanos. Me parece que es como, no sé, es como un pueblo muy aparte, las costumbres, su manera de ver la vida, los extranjeros que viven con ellos como que hubieran nacido ahí toda la vida, ¿no? Y obviamente Guayaquil, porque Guayaquil es un puerto, todo el mundo se mezcla, hay mucho ruido, hay mucha música, hay muchos excesos, todo el mundo tiene la razón, ya, bueno, es como, es una ciudad O sea que ya que vibra. entendiste lo mío de la soberbia, ¿no? Claro, Todos tenemos la razón. claro, claro. Pero la pelea es rica, ¿no? Tenemos toda la razón, pero la pelea es buena. O sea, no termina mal nunca eso. Qué maravilla. Sebastián, no sabes cómo te agradezco que nos hayas recibido y qué bonito cómo quieres a este país. Qué lindo un extranjero que tiene tan buenos ojos, que nos devuelve un espejo tan espectacular. Creo que los periodistas tienen que devolverle a esta tierra un espejo maravilloso para que nuestra Claro. autoestima empiece a funcionar mejor. Muchas gracias por la invitación, pero yo doy lo que recibo. O sea, la verdad que a mí me dieron todo acá, intento devolver un poquito nada más. Muchísimas Gracias. gracias. No se vaya, tenemos buenas razones para continuar escuchando. Hoy nos ha acompañado en Buenas Razones para conversar Sebastián Melieres. Hemos tenido una grata entrevista y creo que lo que más me gustó de esta entrevista es la bella imagen que tiene de los ecuatorianos, la actitud positiva que tiene como migrante y que ojalá todos los migrantes tuvieran. Cómo nos cuenta lo bien recibido que fue siempre en nuestro país y cómo descubrió el periodismo, una vocación que no sabía que tenía antes de venir al Ecuador. Esto ha sido hoy, Buenas Razones para conversar con este francés en Ecuador. Soy Mónica Maruri. No dejen de visitar nuestra página web en www.ipank.org y nuestras redes sociales. Solo digiten @cabipank en Facebook, Twitter e Instagram. Hasta una próxima oportunidad. Los esperamos en una siguiente entrega porque siempre habrán buenas razones para escuchar a nuestros invitados. Buenas razones para conversar. Buenas razones para conversar. Un podcast del Instituto Iberoamericano del Patrimonio Natural y Cultural IPANC de la Organización del Convenio Andrés Bello. Dirección General, Mónica Maruri. Producción y realización, Víctor Novoa.